información. Vamos a ir al ejercicio número 3. Y el ejercicio número 3 dice que es de la empresa edificadora S.A., la cual firmó un contrato de construcción de un puente el 1 de enero del 2004. El precio del contrato es de 5 millones. Se considera que el contrato cumple con los requerimientos de la NIF 15 para el registro de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Ojo, de acuerdo a lo que nos dice la teoría, que está en la NIF 15, habían dos posibilidades de precio. Uno es precio variable, el otro es precio fijo. En los ejercicios 1 y 2, de hecho, hemos visto la parte del precio variable, ¿verdad? Que todos los años se va incrementando el precio de acuerdo a alguna situación. Por ejemplo, los aumentos en el precio de los materiales o bueno, alguna situación en particular que haya sucedido, ¿verdad? En este caso, no. Vean que aquí nada más nos habla de un precio único. Entonces, esta es otra posibilidad, que hablemos de un precio único. 5 millones sería el precio para el año 2004, 2005 y 2006. En este caso, bueno, vamos a irlo resolviendo, no recuerdo eh, si en este en particular se daría la situación, pero al tener un precio único hay muchísima más posibilidad de que el contrato se vuelva oneroso, ¿verdad? Porque de ahí los materiales van subiendo, la mano de obra va subiendo, pero el precio del contrato se mantiene igual. Entonces vamos a ver. Nos dice que la información respecto al desempeño del contrato es la siguiente. Entonces, tenemos esta tabla que tendríamos que interpretarla de la siguiente forma. La primera columna es el costo del año. Esto es lo que gastamos durante el año 2004, 2005 y 2006. Los costos para terminar el contrato es lo que le hace falta. Es decir, en el año 2004 yo gasté 1.240.000 y espero que durante los años 2005 y 2006 gaste 2.760.000. Esa proyección va a ir cambiando. Vean que en el año 2004 fue 2.740.000. Cuando llego al año 2005 no necesariamente se cumplió esa proyección, de hecho cambió. Y ahora, bueno, para el siguiente año me queda 1.200.000 y gasté aquí como 1.100.000. Siempre va a ser lo que falta para los siguientes años. Esa línea de costos por terminar. También tenemos una que se llama facturación durante el año. Que esto es básicamente que una persona se puso a facturar, como bien dice su nombre, es que alguien hizo la factura al cliente por el porcentaje que ellos consideraban pertinente. Vean que aquí ya nos lo dan. En el ejercicio 1 nosotros lo tuvimos que calcular. En el ejercicio 2 ya nos lo daban y en este pues es algo similar. Ya nos lo daban. Y finalmente tenemos los cobros durante el año, que es de esta facturación que yo hice, cuánto me pagó el cliente. De 2 millones que yo facturé en el año 2004, el cliente pagó 1.860.000. En el año 2005 le facturé 2 millones, pero él solo me pagó 1.950.000. Y en el año 2006 yo le facturé 1 millón y él me pagó 1.190.000. Debo explicar lo siguiente. ¿Por qué pasó esto en el último año? Porque la facturación debe sumar 5 millones, que es el precio del contrato. 2 millones, 2 millones, 1 millón, son los 5. Entonces yo no puedo facturar más de los 5. Los cobros del año tampoco pueden superar los 5 millones. 1.860.000 más 1.950.000 más 1.190.000 deben ser igual los 5 millones. Porque el cliente al final pues no me va a pagar más, a menos de que haya algún premio por terminar anticipadamente o algo similar, pues el cliente no me va a pagar más. Entonces, no solicitan
como primer elemento un cuadro que muestre, aquí hay un error, que muestre el grado de progreso, terminación, el ingreso ganado y la utilidad bruta en cada mes. Si se utiliza el método de recursos en proporción con los costos incurridos. Recordar este método de recursos que de hecho viene ahí en la tarea. Ese método de recursos está contemplado en la NIF 15. Es bueno que lean la NIF 15, ahora yo se las dejé en el campus. Es un poco larga, eso sí. La NIF 15 nos habla de que hay dos formas para reconocer el ingreso. Uno es en relación a la cantidad de producto que yo he entregado, de la cantidad total que tengo que entregar. Y en este, que es el de recursos, es cuánto he gastado del total que voy a gastar. Que bueno, sería lo más lógico en una construcción, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que yo he proyectado que voy a utilizar en materiales y mano de obra y todo lo demás ya gastado? Entonces, vamos a ir montando el cuadro. Ya aquí yo les di el formato del cuadro. Este cuadro, bueno, el primer dato que nos piden es el precio del contrato. Y ya lo tenemos, son 5 millones, nos lo dice el enunciado, ¿verdad? Que son 5 millones, y reitero, son 5 millones que se mantienen fijos. Y posterior a que yo tengo el contrato, el precio del contrato, lo siguiente va a ser relacionado con la parte de los costos. Yo tendría un costo acumulado real, un costo estimado para terminar y un costo total estimado. Estos tres campos están relacionados con uno por aquí que se llama costos del periodo. Entonces, el costo del periodo es lo que yo gasté en ese año. Lo que yo gasté en el 2000X4 es 2.760.000. Perdón, 1.240.000. Estaba viendo el de abajo, ¿verdad? Es este de aquí. Y dice que me falta por terminar 2.760.000. Entonces, regresamos a la parte de arriba. ¿Qué es el costo acumulado? Todo lo que yo he gastado hasta el momento. ¿Qué es lo que he gastado en el año 2000X4? Que es el primer año de la construcción. Pues únicamente lo que gasté en ese mismo año, que es 1.240.000. Va a ir cambiando en el tiempo porque en el año 2000X5 no es lo mismo que yo gasté en el año 2000X5, sino que va a ser lo que gasté en el año 2000X5 más lo que gasté en el año 2000X4. Dice el siguiente campo que el costo estimado para terminar. Y vean que este se llama costo para terminar. Ese es el que vamos a colocar acá. Vean que es un poquitito diferente al ejercicio 1 y 2, porque en el 1 y 2 más bien nos daban el costo estimado total y yo por diferencia sacaba el costo para terminar. El costo para terminar, perdón, el costo total estimado va a ser el acumulado más el costo para terminar, que en este caso son 4 millones. Este costo total versus el precio del contrato me da la utilidad estimada, lo que yo considero que me voy a ganar por hacer esa construcción, 1 millón. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Estamos listos con esta primera parte de la tabla para el año 2000X4. Voy a irle colocando algún color. Bien, entonces continúo. Después me pide el porcentaje de terminación. ¿Qué es el porcentaje de terminación? Es el método de recursos. ¿Cuánto he gastado del total? Y de hecho vean que aquí la columna dice costo real entre costo total estimado. Es cuánto he gastado del total que he estado planeando gastar. Entonces, utilizaríamos el costo acumulado real, 1.240.000, entre el costo total estimado de 4 millones. Tengo un 31%. ¿Cómo interpretamos este 31%? La obra, de acuerdo a lo que yo he gastado, ha avanzado un
31%. Bueno, de ahí, digamos que toca otras áreas, ¿verdad? Generalmente, pues, ya no es contable, pero ahí se haría una verificación física, a ver si efectivamente se estaba avanzando ese porcentaje y todo, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es un poco más de la parte ingenieril y de finanzas, a ver si está aprovechándose bien el recurso. Aquí que es la parte contable, lo que nos interesa es determinar ese porcentaje de avance que es un 31%. Con base a ese 31%, yo determino cuánto es el ingreso que voy a reconocer en ese año. Si yo avanzo un 31% mi obra, significa que yo puedo cobrarle al cliente de estos 5 millones el 31%. O puedo considerar y tener ese 31% como ya un ingreso, porque yo ya lo hice. Va a ser 5 millones por 31%. Eso me da 1.550.000 versus el costo del periodo de 1.240.000. Tenemos una utilidad momentánea, que es la utilidad del año 2000X4, que va a ser el ingreso reconocido menos el costo del periodo. Tengo una utilidad por el momento de 310.000 colones. Con esa utilidad pasamos a llenar esta partecita, que son la sección de utilidades que tiene este cuadro, donde lo primero que me piden es la utilidad a la fecha actual. Ojo, es la utilidad a la fecha, ¿verdad? Es una utilidad acumulada. De momento, la utilidad que hay a la fecha es 3 millones y 1. Utilidad acumulada anterior, pues no hay. Y la utilidad bruta en el contrato de momento es la utilidad a la fecha actual más la utilidad acumulada anterior, que son 310.000. Tiene que darnos igual a este, por ser el año 1. ¿Dudas con respecto al año 1 de este contrato de construcción? Ok. Entonces paso al año 2, 2000X5. En el año 2005, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Tendríamos el precio del contrato. Ya vimos que es un precio único, son 5 millones. Tiene un costo acumulado, ¿verdad? Y les decía que ese se tiene que relacionar, bueno, de hecho estos tres se van a relacionar con uno que está por aquí abajo, que es el costo del periodo. En el año 2005, el costo que tuvimos es de 2.760.000. 2.760.000. Entonces, en el 2005 yo gasté 2.760.000, pero ya había gastado el año anterior 1.240.000. Y el costo acumulado va a ser lo que yo gasté en este año más lo que gasté el año anterior, de 3.600.000. También está el costo estimado para terminar, que es 1.200.000. 1.200.000 por aquí. El costo total estimado son 3.600.000 más 1.200.000. Es decir, 4.800.000. Ven lo que les digo, ¿verdad? Y este monto no permanece estático, sino que va aumentando. Aún así, es un costo total estimado, no es necesariamente el que se vaya a generar al final. El que se va a generar al final es el costo acumulado real, que este es el que yo sí voy gastando. Entonces, para el año 2000X5, ya no tengo 1 millón de utilidad estimada, sino que yo voy a cobrar 5 millones por ese puente, pero voy a invertir 4.800.000, solo me voy a ganar 200.000 por realizar la construcción.
¿Ven? Entonces, bueno, por ahí ya tengo hasta la parte de la utilidad. ¿Alguna consulta? No. Entonces, tendríamos el porcentaje de terminación. Ojo, el porcentaje de terminación es un porcentaje acumulativo. Entonces, yo tenía un 31% el año anterior. Ahora que calculo en el año 2005 el porcentaje de terminación, vamos a hacerlo. Dicen que es el costo real, ¿verdad? El acumulado real, 3.600.000, dividido entre el costo total estimado de 4.800.000, es un 75%. Pero les decía, ya van 131 el año pasado. Entonces, ¿cómo se interpretaría este 75? Que a la fecha la obra en total ha avanzado un 75. No es que durante el año avanzó un 75. Durante el año habría avanzado un 44% únicamente. El otro 31 ya lo había avanzado el año anterior, porque ese porcentaje es acumulativo. Ahora tendríamos el ingreso bruto reconocido, y para hacer este ingreso bruto reconocido, si yo me devuelvo al año 2004, yo utilicé el ingreso por el porcentaje. Aquí voy a hacer lo mismo, el ingreso por el porcentaje. Pero, ¿cuál es la situación? Que ese porcentaje es acumulativo. Entonces, yo ya reconocí el año pasado el 31%. A esta multiplicación, para que esto esté bien, le tengo que quitar lo que ya estaba acumulado hasta el año anterior. Recuerden esta cifra de 3.750.000. Si yo le quito lo del año anterior, yo este año voy a reconocer 2.200.000. Pero en términos generales, el asiento que hice en el año 2004 más el asiento del año 2005 son los 3.750.000. Porque ese era sobre un porcentaje acumulado, no era sobre el porcentaje, digamos, de avance exclusivamente de este año. Y calculamos la utilidad bruta en contratos, que va a ser el ingreso menos el gasto. No sé si hay alguna consulta. No, está bien. Entonces, vean lo siguiente. La semana pasada en el ejercicio 2, me parece que fue, donde había una pérdida, dijimos, bueno, cuando se genera una pérdida, yo tengo que valorar si la pérdida cubre todo el ingreso. Veamos que nuestro ingreso estimado es superior al gasto. Si el ingreso es superior a ese gasto o esa pérdida que tuvimos, no pasa nada. Pero si la pérdida es superior al ingreso, sí va a suceder algo. Va a suceder como hicimos en el ejercicio 2, que hay que reversar las ganancias que hubieron en años anteriores. Pero aquí no pasa nada, porque reitero, hay más utilidad que pérdida. Entonces vamos a la utilidad a la fecha actual. Tenemos esta parte. La utilidad a la fecha actual va a ser la del año 2004 más la del año 2005, que es 150.000. 150.000 es la utilidad que yo tengo a hoy. ¿Qué contempla? La utilidad que reconocí en el año 1 más la pérdida del año 2. La utilidad acumulada al periodo anterior, pues serían los 310.000 que habían al mes anterior. La utilidad en contratos, pues aquí sí serían 150.000.
menos 710,000. Nos debería mantener la misma pérdida. Y efectivamente nos mantiene la pérdida. El monto que tenemos acá queda aquí. ¿Dudas con el año 2005? ¿No? Entonces paso al año 2016. Último año de este contrato, ¿verdad? En el año 2016 vamos a tener el mismo ingreso, ¿verdad? Él siempre se mantuvo, 5 millones. Oh, le vamos a poner eso más. Y bueno, ya vimos que esta primer fila es de 1.500.000, es el gasto de este periodo. Entonces voy a adicionar el 1.500.000 en el año 2016 y tendríamos ya todos los gastos reales que se dieron. El costo real acumulado va a ser el que teníamos acumulado al año anterior más el de este año. ¿Qué sería al final estos 5.100.000? La sumatoria del año 2000X4 más 2000X5 más 2000X6, ¿verdad? Son 5.100.000. Un rubro importante es que ya este es el último año de la construcción. Vean que el campo de costos para determinar están vacíos. Está vacío porque a partir del año 2000X6 ya no hay que construir. Aquí es donde termina todo. Entonces, ¿cuánto es lo que yo estimo para terminar? 0, ya yo terminé. ¿Cuánto es el costo total? El costo total es igual al costo acumulado real, 5.100.000. La utilidad estimada, ya aquí no es estimada, ya es la utilidad que efectivamente se dio. Son 5 millones, perdón, menos 5.100.000. Vean que hubo una pérdida de 100.000, pero hubo una pérdida de 100.000 hasta el último año. Entonces, aquí está la pérdida. Calculamos el porcentaje, ¿verdad? Que es acumulativo. El costo acumulado real entre el costo estimado total. Ya para el último año, que es el tercer año de construcción, el porcentaje de avance debería darnos 100%. Si no, pues hay algo que estamos realizando de manera incorrecta. También tendríamos el ingreso bruto reconocido. Mi ingreso bruto es de 5 millones. Yo ya reconocí en el año 1, 1.550.000. Y en el año 2, 2.200.000. ¿Qué voy a reconocer en el año 2016? Bueno, de los 5 millones le voy a reconocer un 100%, ¿verdad? Que es 5 millones. Pero le voy a quitar lo del año 2000X4 y lo del año 2000X5. De manera tal que los tres me sumen 5 millones. Y efectivamente, si yo sumo lo que he reconocido en esa fila de ingreso bruto reconocido, son 5 millones. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, entonces la utilidad bruta del contrato en ese último año es una pérdida de 250.000. Esto lo que quiere decir es que al final se incrementó la pérdida. Vean que si yo tengo 310.000 de ingreso en el año 1, más 160.000 de pérdida en el año 2, más 250.000 en el año 3,
obtengo 100,000 de pérdida, que es efectivamente la que dice por aquí que deberíamos tener. La utilidad acumulada actual va a ser los 250,000 de pérdida que tenemos este año, más la utilidad que estaba acumulada al periodo anterior, ¿verdad? Es la utilidad a la fecha actual. La que había antes más la de son 100,000 de pérdida, que vean que es exactamente los mismos 100,000 que acabo de indicar. Utilidad acumulada anterior son los 150,000 y la utilidad en datos serían los 100,000, bueno, los 100,000 menos 150,000. Me tiene que dar estos mismos 250. Y si yo sumo esa utilidad en contratos, los 310 más los 100 más los 250, me va a dar igual los 100,000 de pérdida que nos decía aquí ahorita. Son estos mismos. ¿Alguna consulta con esta parte? Vean que ahí terminamos el punto 1, que es el cuadro de avance. No hay consultas, entonces, siguiente punto que nos dicen, y voy a detenerme aquí a leer, dice, los asientos de diario que corresponden al contrato utilizando el método de recursos, ¿verdad? Que ya lo utilizamos aquí para calcular estos porcentajes y que el ingreso vaya conforme al método de recursos. Entonces, todo bien de momento. En proporción a los costos incurridos con cierres anuales al 31 de diciembre del 2016. Ojo, dice, la empresa usa provisión en contratos no lucrativos. Este de hecho es un contrato no lucrativo porque al final yo tuve una pérdida de 100,000 colones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Básicamente que cuando la empresa considera que va a tener una pérdida, pues genera la provisión. Entonces, en este caso, ella ya está anticipando que va a haber una pérdida de 100,000 colones y por tanto va a generar la provisión correspondiente. Dicho esto, entonces, vean que aquí va a haber un cambio en los asientos. La semana pasada vimos asientos, digamos, normales, donde nunca se anticipaba ninguna pérdida. Pero ahora vamos a ver que la empresa anticipa la pérdida. Entonces, vamos al año 2000X4. En el año 2000X4, el primer asiento que nos solicitan es bancos contra cuentas por cobrar. ¿Qué es este asiento? El asiento correspondiente al pago. Y vean que aquí hay una columnita que se llama cobros. Estos cobros les decía que es lo que paga el cliente durante el año. El cliente pagó durante el año 1,860,000. Ahí nada más estoy tomando el dato tal cual. No le estoy haciendo nada. Paso al siguiente año. Al siguiente asiento. En el siguiente asiento es construcciones en proceso contra bancos. Y el asiento construcciones en proceso contra bancos corresponde al reconocimiento del gasto, del costo del periodo. Véanlo acá. El costo del periodo es 1,240,000. Entonces, ¿qué es lo que voy a llevar a construcciones en proceso? Precisamente ese monto, 1,240,000, que es el gasto que hay en ese periodo. Va a cambiar un poco cuando yo considero que va a haber una pérdida, porque tengo que considerar esta provisión. Pero la pérdida nosotros no la tenemos desde el inicio. Nosotros la tuvimos hasta el último año.
Vean que aún en el año 2 yo consideraba que me iba a ganar 200,000 colones, pero en el último año se dio la pérdida. Entonces, esto lo que conlleva es que tengamos que realizar la provisión en el año 3. Si la pérdida hubiera estado en el año 2, pues la provisión la hago en el año 2. Entonces también, para tener cuidado de qué momento se hace la provisión. Voy al tercer asiento. El asiento dice, cuenta por cobrar contra facturación sobre construcción en proceso. ¿Qué es eso? Y esta línea que se llama facturación durante el año. Dice que la empresa facturó durante el año 2 millones. Entonces, 2 millones es lo que va a haber facturado durante el año. Siguiente asiento es el asiento de construcciones en proceso con gastos, ingresos y bueno, también está la construcción. La construcción estaba tanto al debe como al haber. ¿Por qué iba al debe y al haber? Bueno, esto es porque vamos a tenerlo al debe o al haber de acuerdo a si tenemos ganancia o pérdida en el contrato. Y entonces, de acuerdo a eso, esta cuenta se va moviendo al debe o al haber. Si hay una ganancia, va al debe. Si hay una pérdida, va al haber. Y, por supuesto, en los casos en los que estoy anticipando la pérdida y existe la provisión, aquí la voy a reconocer. En el año 2000X4 no me tengo que preocupar por la pérdida, porque aquí hubo una ganancia. Hubo una ganancia y por tanto el asiento va al debe, 310,000. Los gastos de construcción es lo que gasté durante ese año. ¿Qué gasté durante el año? 1,240,000. Y esto iría contra la cuenta de ingresos por contratos de largo plazo. Por 1,550,000. Segundito. Así. Perdón, es que por acá. Ok. Muy bien, entonces, ese es nuestro cuarto asiento. Vamos al quinto asiento. Dice, facturación sobre construcción en proceso contra construcciones en proceso. Este asiento hay que recordar que únicamente lo utilizamos en el último año de la construcción. Este asiento es literalmente que a la persona a la que le estábamos construyendo el activo se lo dimos. Es básicamente decirle, mira, aquí están las llaves de... Ah, bueno, ese era un puente. Mira, aquí está el puente. Entonces, básicamente este asiento es eso. Es la entrega del producto. Y tenemos el asiento de cierre. Ese asiento de cierre es una reversión del asiento de la construcción en proceso. Les decía que aquí no tiene muchos, bueno, sí, no, ¿verdad? Tiene o pierde sentido. En el tanto, yo estos asientos los voy haciendo durante el año. Y este asiento lo hago el último día del año. Es el cierre contable. Entonces, aquí nosotros no vamos haciendo asientos mensuales, sino nada más un asiento al final del año, ahora un asiento resumen. Entonces, por eso parece un poco ilógico, pero la idea es que este asiento de los gastos de construcción con los ingresos se haga todos los meses y este cierre se haga una vez al año. ¿Qué lo queríamos? Bueno, reversar la parte de los ingresos, los cuales se cierran al debe, cancelar la parte de los gastos, los cuales se cierran al haber, y llevar la utilidad que estaba en la cuenta de construcciones en proceso a utilidades retenidas. Básicamente. Con esto termino el año 2000X4. No sé si tienen alguna consulta. Vean que es muy mecánico, ¿verdad? Pero sí hay que tener ahí el cuidadito de ir analizando algunos datos en la tabla. Pero ya no, una vez que uno tiene la tabla, los asientos salen muy en automático. Voy al siguiente asiento.
Año, perdón. Año 2005. Año 2005. Igual, tenemos el primer asiento, que el primer asiento es relacionado con el cobro que o que vamos a tener durante el año. Ese cobro durante el año está en nuestra tabla. 1.950.000 dice que es lo que cobramos durante ese año. Igual, tendríamos entonces la cuenta bancos contra cuentas por cobrar por ese cobro. Iba a mencionar que todos estos asientos nosotros los hacemos una única vez en este ejercicio, pero en la vida real se van haciendo mes a mes, entonces ahí pues adquiere un poco más de relevancia algunos de los elementos que estamos contemplando acá. Pero bueno, dicho esto, entonces bancos con cuentas por cobrar va a ir por el 1.950.000. Siguiente asiento está relacionado con lo que yo gasté durante ese periodo. Yo gasté 2.760.000 y tengo que contemplar si hay alguna pérdida. ¿Habrá alguna pérdida? No, de momento hay ganancia. Entonces, construcciones en proceso va exclusivamente por los 2.760.000. Ahí lo tenemos. Siguiente asiento, cuentas por cobrar contra facturación, por lo que facturé durante el año. También es un dato que me dieron en la tabla, 2 millones. 2 millones de facturación. Siguiente, la parte del reconocimiento del ingreso y gasto, que es este pedacito de acá. Vean que aquí si tenemos una pérdida, construcciones en proceso, va a ir a la B, ya que es una pérdida. Entonces, gastos por 2.760.000, ingresos por 2.200.000, que es el ingreso bruto reconocido y el costo del periodo. Y todo esto va contra la cuenta de utilidad por 160.000. Finalmente, tendríamos este asiento de cierre del año 2005, donde reverso los ingresos, reverso los gastos y la diferencia va a utilidades retenidas. Como estaba aquí a la vez, al cerrar la utilidad retenida disminuye por 160. ¿Dudas con el año 2000X5? Vean que es igual que el año 2000X4, ¿verdad? No. Entonces vamos al año 2000X6. En el año 2000X6, vamos a ocultar esta parte, es donde se genera la pérdida y al final perdimos 100.000 colones. Entonces, nuevamente, primer asiento es lo que cobré. ¿Cuánto cobré en el último año? Lo que hacía falta, 1.190.000. Aquí reitero, estos asientos no van en el orden necesario, ¿verdad? Puede ser que el cliente me haya pagado al inicio del año o al final, ¿verdad? De hecho, yo tendría que haberle primero facturado antes de cobrarle. Pero bueno, ahí es un poco de la plantilla que así es como viene. Entonces, en ese año yo cobré 1.190.000. Y bueno, también no vamos a esperar que el cliente nos pague hasta final de año. Muy posiblemente el cliente va a ir haciendo algunos pagos durante el año. Yo le iba facturando tal vez todos los meses y él va pagando mes a mes. Bueno, ahí estaría entonces la parte del cobro. Tendríamos el segundo asiento, que es para registrar el gasto.
1.550.000, 1.500.000, perdón. Sin embargo, a partir de este año, eso tendría una diferencia. Esto hubiese sucedido si la pérdida estaba en el año 2 también. Yo pago bancos por 1.500.000. ¿Por cuánto debería quedar construcciones en proceso? No sé si recuerdan lo que vimos la semana pasada, pero construcciones en proceso tiene que cerrar en 5 millones. Porque al final yo construcciones en proceso la cancelo con facturación sobre construcción en proceso. El asiento del año último, ¿verdad? El asiento final. Entonces, para que eso suceda, la construcción tiene que ser por la diferencia, que es el 1.500.000 de gasto y le voy a quitar los 100.000 de pérdida. Entonces, si me cierro en 5 millones. Esto para que al final esta cuenta quede en cero. ¿Qué pasó con los 100.000? Yo también los gasté, ¿verdad? De hecho, vean que aquí está. Yo gasté esos 100.000. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se los puedo llevar a la obra. Entonces, lo llevo a una cuenta que se llama provisión para pérdidas en contratos de construcción. Hay que tener cuidado, ¿verdad? En este ejercicio nos decía que la empresa utilizaba ese tipo de provisión. En ejercicios anteriores no nos han dicho eso. De hecho, bueno, si lo vemos aquí en la parte de aquí arribita, en el ejercicio 2 nos decía que, y ahí está más taxativamente, dice que la empresa no usa una provisión en contratos no lucrativos. Entonces, cuando tiene la pérdida, tendría este comportamiento un poco diferente. Vean que ahí tienen que tener el cuidado. Si tiene ganancias, si tiene pérdida. Y si tiene pérdidas, si utilizamos o no provisión. Entonces, por ahí está la provisión. Siguiente movimiento. La parte que facturo durante el año. ¿Cuánto nos indican que se factura durante el año? 1.000.000. Entonces, por aquí, cuentas por cobrar, iría por 1.000.000 contra facturación para construcción en proceso. Y esta facturación sobre construcción en proceso tiene que cerrarme en 5 millones. Estas dos tendrían que ser iguales. Construcción en proceso por 5 millones y facturación sobre construcción en proceso por 5 millones. Realizamos el asiento para reconocer los gastos. En los gastos voy a dejarlos en 1.500.000, ¿verdad? Que es lo que yo gasté efectivamente este año. Pero lo haríamos contra ingresos por contratos. Por 1.250.000. Doy de baja la provisión de manera tal que haya un movimiento de la provisión al debe y uno a la B. En este año es porque en el año 2016 es donde yo determiné la pérdida y en ese mismo año estoy cerrándola. Pero, por ejemplo, si yo hubiera tenido la pérdida a partir del año 2005, la provisión queda en el año 2005 y yo la cierro hasta el año 2016. La provisión se cierra hasta el último año del contrato. O si se recupera la pérdida. Y me faltaría para cerrar el asiento la cuenta de construcciones en proceso. Va a ir por la utilidad que queda, ¿verdad? Digamos, él iría aquí por la diferencia, que son 150.000
y que debería coincidirnos con el rubro de la utilidad que estaba acumulada hasta el año anterior de 150,000. En ese año realizamos la reversión de ese ingreso, ¿verdad? De esa utilidad. El ingreso se cierra a la vez por 1.250.000. El gasto por 1.500.000. Construcciones en proceso va a ir o debería ir a utilidades retenidas junto con el monto que está en la provisión. A utilidades retenidas irían las dos, ¿verdad? Vean que la provisión donde afecta es el asiento del ingreso y el asiento de la construcción. Pero aquí, como es normal, va a ir a utilidades retenidas, pues la diferencia entre ingresos y gastos, que sería la provisión más la cuenta de construcciones en proceso, que son los 250,000 que nos va a coincidir con la utilidad del año 2016. 250,000. Y tratándose del último año, yo cierro la cuenta de facturación. Vean que la cuenta de facturación ya habíamos visto que cierra en 5 millones. Vamos a cerrarla. 2 millones más 2 millones más 1 millón. Cierro la cuenta de construcciones en proceso. Esta que está aquí. ¿Qué van a hacer? 1.240.000 más 2.760.000 más 1.400.000. ¿Por qué no tomo en consideración las construcciones en proceso que están aquí? Porque aquí yo tenía construcciones en proceso por 310,000 menos construcciones en proceso por 160,000 y por 150,000 va a quedar en cero. Entonces es indiferente el que yo tome en consideración la parte de construcciones en proceso de esta parte de la tabla. Y ahí terminan los asientos. ¿Alguna consulta? No. Bueno. Si vamos a las instrucciones, nos dice que como tercer punto tenemos que preparar el estado de situación financiera y lo referente a las partidas relacionadas con el contrato para el año 2005 por el método de recursos. Entonces tenemos que realizar el estado de resultados y el estado de situación. En el estado de resultados, nosotros vamos a ir llevando la parte de ingresos y gastos. ¿Dónde estaba esa parte? Aquí en la tabla, véanla acá. Es esto mismo es lo que vamos a replicar en los asientos. Y que eso está reflejado en este asiento, en el asiento cuarto. En el año 2004 llevo como ingreso 1.550.000. En el año 2005 llevaríamos 2.200.000. Y en el último 1.250.000. Vean que ahí va el ingreso. Ahora vamos con el gasto. En el año 2004, 1.240.000. Año 2005. Vamos a llevar 2.760.000. Y en el año 2004 iría como gasto 1.500.000. Y esto nos va a dar la utilidad por periodo, que es el ingreso menos el gasto. Vean que este es un estado parcial, porque únicamente tendría ingresos y gastos. En el año 2005, 160.000 y en el año 2004, 250.000. ¿Con qué coincide? Con esta tablita acá, precisamente, y con este asiento.
Y también tendríamos el estado de situación. Por un lado, bueno, este voy a irlo haciendo año tras año. En el año 2000X4, lo que está por cobrar es lo que yo facturé, 2 millones, menos lo que me pagaron ese año. Son 140,000. ¿Qué sería lo que está por cobrar en el año 2005? Lo mismo, ¿verdad? Lo que yo facturé en el año 2005 menos lo que me pagaron en ese año. Y lo hice mal, perdón. Hice este. Pero hay que tener cuidado. Y está pendiente lo del año anterior. Se lo tengo que sumar. Para el año 2016 va a ser lo del año 2016 que yo facturé un millón. Le quito 1.190.000 que fue lo que me pagaron. Pero no es que el cliente tiene un saldo a favor, es que tengo que considerarle o sumarle lo que estaba hasta el año anterior. Entonces, en el último año, como ya me pagaron todo, pues debería quedar en cero. Vamos a ver. Tendríamos, perdón, que considerar lo que corresponde hacia el activo o la construcción es un activo o un pasivo. Vamos a tenerlo como uno u otro de acuerdo a si yo tengo una ganancia o una pérdida. Entonces, en la medida en que yo lo tenga como una ganancia, va a ir como un activo. Y cuando es una pérdida, pasa a un pasivo. Adelante, Diego. Hola, profe. Ujú. En el 2016, en Sí. cuentas por cobrar, me da menos 100,000. No sé por qué. ¿Qué sumaste? Vamos a ver. Tiene 1 millón menos 1.190.000. Ujú. Sí. Ya voy, ya vi. Puse mal el monto. Ah, ok. Listo. Ah, ok, ya, listo. Sí. Ah, ok, ok. Ah, no, perfecto. Buenísimo. No, cualquier cosa, entonces me avisen. Este, pero bueno, dicho eso, entonces les decía que cuando es un ingreso, tenemos una ganancia, él va a estar en la sección de activo. Y cuando es un pasivo, tiene una pérdida, va a ir en la sección de pasivo. Entonces, vean otro elemento muy importante. Cuando yo lo tengo en la sección de activo es un inventario. ¿Por qué es un inventario? Porque es algo que yo estoy fabricando para venderlo. Es como la gente que compra terrenos para después venderlos. Ellos tienen un inventario de terrenos, porque para esa persona no es un activo de propiedad, planta y equipo. Si este fuera una edificación que yo voy a utilizar, lo metería en las cuentas de largo plazo, en activo no corriente, como un activo de la empresa, como un edificio o como, ¿verdad? Alguna cosa que utiliza la empresa, pero no es algo que va a utilizar la empresa, sino que lo está haciendo para venderlo. Tengan cuidado que entonces va a ir en la sección de inventarios, ahí por si se lo preguntan, sería como de la parte de teoría. Y entonces, ¿cuánto hemos facturado ese año? Bueno, iría la construcción en proceso. ¿Cuánto es lo que lleva de construcción en proceso? La construcción en proceso va a ir por, no la veo, aquí, 1.240.000 más 310.000. Ah, bueno, aquí hay algo raro. Bueno, no, esto sería un pasivo, perdón. Es un pasivo por lo siguiente. Yo he construido 1.240.000 más 310.000.
pero le cobré a esa persona o a esa empresa la facturación en proceso, que es de 2 millones. Entonces, yo le he cobrado 2 millones, pero solo he construido 1.550.000. Aquí yo le debo a esa empresa 450.000. De momento es sobrefacturado. Es un pasivo. Dejémoslo más bien en pasivo. Mira qué interesante. No coincide entonces. No tomemos en cuenta que debería coincidir. Qué curioso. Pero entonces no tomemos en cuenta la parte de resultados, sino más bien enfoquémonos únicamente si sobrepaso o no la facturación. No tengo aquí el 2, pero el 2, bueno, ahora lo reviso en el receso. Sí debería haber coincidido. Bueno, vamos al siguiente año. Bueno, y estos son los datos que nos dieron. Siguiente año, bueno, en el año 2005, la facturación, no, igual en el siguiente año nos va a pasar lo mismo. En el siguiente año, la cuenta de facturación en proceso va a estar por 4 millones. Esto es porque facturaron ahí a lo loco, porque realmente habría que haber facturado de acuerdo al avance. La construcción en proceso ha sido 1.240.000 más 710.000 más 2.760.000 y en el año 2 se dio de baja 160.000 porque hubo pérdida. Entonces, en el año 2 también sería un exceso de facturación de 250.000. Y para el año 3, yo ya cerré la construcción. Así que esto me tiene que quedar en cero. Vamos a realizar la mayorización. Facturación en proceso. 2 millones en el año 2000X4, más 2 millones en el año 2000X5, más 1 millón en el año 2000X6, menos la entrega de 5 millones cuando yo le di el edificio. Queda en cero. Vamos por la construcción. Voy a mayorizar todas las cuentas de construcción. En el año 2000X4 tengo construcciones en proceso por 1.240.000 más 710.000. En el año 2000X5, 2.760.000 menos 160.000. Y en el año 2016 le sumo 1.400.000 y le resto 150.000. Ah, bueno, y me falta el 400. Ya yo estaba preocupado. Aquí está, menos estos 5 millones de la entrega. Y ahí nos da. Y con esto, pues habríamos terminado este ejercicio. Ahí al final me preocupé por un momento, porque en otro curso, estaba revisando el ejercicio con los muchachos y no cerraba, y no, es que el ejercicio estaba mal, no cerraba realmente. Había que arreglar el enunciado. Pero ese estaba bueno. Y no sé si están bien, si tienen alguna consulta, algo que no les haya dado. Adelante, Diego. Profe, perdón, ¿cómo se hizo eso último del 2016? ¿Y los dos o Sí, alguno en particular? Ok, vamos a verlos. Y primero, facturación en proceso, ¿verdad? ¿Qué sería esa facturación en proceso? Nada más para que lo identifiquemos así. Es una mayorización, ¿verdad? Entonces, va a ser mayorizar esta fila con esta fila. Y en el caso de la construcción, esta fila con esta fila, esta fila y esta última. Entonces, vamos con la primera. Facturación en proceso. Serían los 3 movimientos que están a la ver, ¿verdad? 2 millones, más 2 millones, más 1 millón. Ellos van los 3 sumando porque están a la vez. La facturación en proceso tiene su naturaleza a la ver. Y le resto el único movimiento de facturación en proceso que está al debe, que son 5 millones. Entonces me quedo cero.
No sé si ese te dio. Sí. Excelente. Entonces, ahora vamos con construcciones en proceso. Es lo mismo, pero a la inversa, porque construcciones en proceso se suman los que están al debe y se restan los que están a la B. Vamos con eso. Dice, año 2000x4 son 1.240.000 al debe más 2.760.000, que también está al debe, y 1.400.000 que está al debe. Voy con la segunda línea. Tengo un movimiento de construcciones en proceso al debe, que también lo sumo. Siguiente línea son 2 que están a la B, también los resto. Y la última es construcciones en proceso a la B, que lo estaríamos restando. Y medio cero. Y no sé si ahí ya te dio. Sí, perfecto. Excelente. Gracias. Bueno, con todo gusto. ¿Alguna otra consulta? Vean que este es un poquitito diferente, ¿verdad? Por la parte de la provisión, para que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Cuando tiene la provisión, no es exactamente igual que el ejercicio 2, que este era una pérdida sin provisión, y tampoco es como el ejercicio 1, porque el ejercicio 1 es cuando tiene ganancia todos los años. En estos 2 y 3 sí han habido pérdidas. Si no hay consultas, pues voy a finalizar por aquí la grabación